Hola, bienvenidos a mi canal. Ayer, en el video de ayer, pues compartía yo un artículo de Axel Kaiser al final del video y la mierda de micrófono que estaba usando dejó de funcionar por alguna razón. Y el video se muteó al final. Así que a las personas que esto le causó tal vez alguna molestia en la bio, voy a poner en la descripción del video, voy a poner el link de este video para que lo puedan, de este artículo, para que lo puedan leer. Ya lo que digo al final es cháchara que tal vez no agrega mucho contexto ni tiene mucha importancia, simplemente cerrando lo que en el artículo se lee. Y para quienes les pueda interesar, pues lo haré en el video de hoy y lo haré en el video de mañana, en el video de ayer, en el video de hoy, para que tengan el chance aquellos de poderlo leer completo. Sé que hay mucha gente que estos temas le interesan y lamento porque me di cuenta cuando subí el video, siempre chequeo los primeros segundos, y estuvo completo casi el 95% disponible el audio y no llegué hasta el final. Bueno, ese son vainas que pasan. Ya yo me doy por vencido, por lo menos con estos micrófonos inalámbricos que usan baterías, ¿no? Nada de eso es fiable, o sea, eso falla. Por otro lado, ya tenemos casi claro que ha sido lo que ha pasado con el tema del canal del ritmo de la mañana. Al parecer una situación de un glitch con un strike que recibió el canal por algún contenido viejo que estaba por ahí o reciente, honestamente en esa parte no estoy muy claro. Eh, el YouTube Studio tiene un mecanismo que tú tienes que cliquear, te aparece un botón donde cliqueas, que leíste los términos y que acepta la situación, y esto no, el mismo estudio, o sea, la plataforma desde donde se suben los videos, eso es lo que ellos han explicado, eh, no apareció tal botón y el sistema ha asumido que no fue aceptado. Entonces ya el sistema por default ha determinado que esto se tome un tiempo, el tiempo que establecen las reglas de YouTube, que esto sea así. Bueno, mientras tanto nosotros vamos a seguir trabajando en la plataforma que estamos y vamos a ver si buscamos una alternativa dentro del mismo YouTube para poder hacer disponible. Desde el principio ha estado esto, pero ha habido mucha burocracia, tanto interna como en YouTube, y esto no ha permitido que podamos resolver esto con más celeridad. El interés siempre ha sido resolver esto. Desde el principio les he dicho que con esto hay que ser pacientes. Hemos sido pacientes, hemos escalado los casos a las instancias que se supone que deben de resolverlos, y lo que nos ha restado en este proceso es pura y simplemente esperar. Así que por ambas cosas, pues yo me disculpo, porque sé que hay mucha gente que tal vez ha hecho hábito de ver lo que hacemos en YouTube con mucha regularidad, y también aquellos que todos los días vienen y consumen lo que aquí hago, y tal vez cuando se encuentran con un video como el de ayer se sienten molestos. Lo lamento y voy a intentar que en el futuro esto no se repita. Siempre estoy encima de no repetir errores del pasado. Así que, bueno, deseando que en el día de hoy sí puedan escuchar completo el audio. Desde hace varios días se está hablando de la modificación del presupuesto que plantea el aumento de 1.831 millones en la publicidad gubernamental. También esta modificación del presupuesto ha generado otra disputa, no tanto por el tema de la publicidad, que sabemos que este gobierno ha invertido muchísimo dinero en los últimos 2 años o en sus primeros 2 años en comunicación, sino que también hoy señala el periódico Diario Libre que en la Constitución está establecida la prohibición de realizar transferencias de fondos consignados para educación. Dice que en su artículo, por acá, se ha cerrado. Dice que en su artículo 63, numeral 10, establece que está prohibido realizar transferencias de fondos consignados. Esto dice la Constitución. Dice que la inversión del Estado en la educación, la ciencia y la tecnología deberá ser creciente y sostenida en correspondencia con los niveles de desempeño macroeconómico del país,
La ley consignará los montos mínimos y los porcentajes correspondientes a dicha inversión y en ningún caso se podrá hacer transferencias de fondos consignados a financiar el desarrollo de estas áreas, dice la información, y es consultado el abogado y constitucionalista y profesor de Derecho Nassef Perdomo. Y señala él que hay dos tipos de leyes de presupuesto, una que es la ley orgánica de presupuesto, la que establece el procedimiento para la creación o elaboración del presupuesto, y está la ley del presupuesto general del Estado, la cual se aprueba anualmente. Y también está la ley orgánica de educación, que en el artículo 112 de la Constitución dice que las leyes que afectan derechos fundamentales, que afectan la estructura del Estado y sus instituciones, son leyes orgánicas. Eso dice el señor Perdomo, dice que esa ley se aprobó con anterioridad a la Constitución de 2010 y en realidad el artículo 112 no dice las leyes que se aprobaron antes o después. Por lo tanto, las leyes que tienen contenido como ley de educación se convirtieron en orgánicas al momento de aprobarse esa Constitución, y una ley orgánica no puede ser modificada por una ordinaria, y la ley de presupuesto general del Estado es una ley ordinaria y no hay manera, dice él, jurídica que permita esa operación. Nassef, que es un abogado bastante consultado en estos temas, eh, en, uh, en los temas constitucionales, tuvo mucha preponderancia en el tema de la ley de extinción de dominio, es un gran conocedor de los temas constitucionales, es un joven, no llega creo que a 40 años, y muy juicioso, y en estos temas ha tenido posiciones que a veces al mismo gobierno le contrarian, le sienten molestos, pero en esta conversación que tiene que ver con lo del 4%, etcétera, la pretensión de traspasar 14.871 millones de pesos, de acuerdo a lo propuesto en el artículo 6 del proyecto que modifica la ley 34521. Esta pretensión de estos 14.000 millones, dice, además de educación, la disminución de apropiaciones será para el Ministerio de Hacienda, Trabajo, Obras Públicas, Comunicaciones y de Energía y Minas, también para la Administración de Deuda Pública y Activos Financieros. Su monto totaliza 14.871 pesos, pero 14.871 millones de pesos, pero creo que solo de educación se van déjame ver, a disminuir 4.000 y pico de millones. El tema de la educación en República Dominicana es un tema difícil de discutir, porque de las deudas que tiene la República Dominicana consigo misma, que ha confiado en el Estado, y desde que el Estado asumió la responsabilidad en Occidente de la educación, básicamente nosotros entendemos, y se ha entendido en Occidente, que desde el Estado saben y tienen la capacidad de saber cuál es el camino a seguir, cuáles son las herramientas a utilizar para alcanzar los objetivos educativos que demande la sociedad. Eso lo asumimos todo, entendemos que contamos con la gente que tiene la capacidad para poder definir eso. Y ciertamente cuando vemos los resultados de las pruebas que evalúan el rendimiento de la educación en República Dominicana, pues no sentimos más que frustración cuando vemos los lugares que ocupamos a nivel global, cuando se miden dentro del grupo de países que se miden. Y no es que nos sintamos mal por estar en los lugares que estamos en comparación con Finlandia, Dinamarca, Noruega, etcétera, sino con nuestros pares, nuestros iguales, los que, al igual que nosotros, son economías de la misma proporción, cantidad de habitantes, similitud cultural, que hemos recorrido caminos y realidades sociales similares, y vemos que sus resultados son infinitamente superiores a los nuestros. Y uno se pregunta, ¿por qué nosotros no podemos lograr los mismos resultados? Bueno, lamentablemente es la politiquería que ha estado muy presente en
en el ámbito educativo en República Dominicana. Comenzando por ahí, la politiquería y también, como dicen algunos, que una sociedad educada y bien formada es más difícil de gobernar. Y es cierto, una sociedad que se transforma a través de la formación y educación de sus ciudadanos en mejores personas al paso de las generaciones subsiguientes a las anteriores, obviamente que hace más difícil al liderazgo político la posibilidad de poder satisfacer sus expectativas y dar y poder embaucarlos con cualquier tema. Eso es un planteamiento válido en esta discusión, pero yo que bandería bastante, que anduve en esquina, que fui a muchísimos eventos, que me dejé convencer por el activismo en aquellos años del 4%, entendía, tal vez como un gran ignorante del tema que era, y que todavía lo soy, del tema educativo, de lo complejo que es lograr programas que brinden los resultados que se proyectan, que se desean, que uno anhela que la sociedad pueda exhibir como grandes logros en el tema educativo, más allá de la construcción de escuelas, de la repartición de comida y de la entrega de tablets o de el regalo de útiles escolares a los estudiantes. Uno anhela el deseo y ver a República Dominicana ubicada en los primeros lugares de resultados y ver esa manifestación de conocimiento, preparación y formación adecuada, pues en el avance social del país. Yo creo que la educación es un trampolín a una mejor vida. Creo en eso. No necesariamente tiene que ser la que diseñe el Estado, pero sí el acceso al conocimiento, a la formación y a la adquisición de herramientas que te puedan permitir sacar o sacar mayor provecho de tus capacidades. Pero volviendo al tema del dinero, de la educación y de lo que no conocía en aquellos años cuando estaba detrás con un grupo de personas que creíamos que con eso se iba a resolver el tema, pues erróneamente pensábamos eso y nunca nos preocupamos mientras discutíamos y exigíamos a los políticos en aquel entonces, Leonel, que era quien gobernaba, y esta ley que señalaba que la inversión en educación debía ser el 4% del PIB de la República Dominicana, un montón de dinero. Muchos pensábamos que el problema en República Dominicana era meramente de dinero. Pero cuando uno empieza a ver que el 64% del presupuesto que recibe educación se ve en salarios, que la mayor parte del dinero se dilapida, que ciertamente se necesitan construir aulas que todavía hacen falta y se deberán seguir construyendo aulas con el paso del tiempo hasta que lleguemos al tope de la demanda o la necesidad que tenga el país, pero nos detuvimos a pensar, y el mismo Leonel lo dijo en un discurso, que el tema de la educación era un tema más económico, era un tema más que iba más allá de lo económico, que iba más allá del dinero. Ciertamente los gobiernos del 90 al 2000 y del 2000 al 2010 se hicieron muchas transformaciones a nivel educativo. No fue fácil, comenzando porque había que revisar los programas educativos de los maestros que estaban siendo formados en las universidades y que iban estos a tener el chance de formar a las futuras generaciones de estudiantes que iban a salir del sistema educativo privado y público de República Dominicana. Tal vez no nos concentramos en eso. Y hoy vemos, y tal vez estamos molestos, indignados. ¿Por qué? Porque el gobierno se apresta a hacer una modificación en el presupuesto y entendemos que, bueno, que tocar el dinero que recibe educación para darle otro fin, pues es casi un sacrilegio. Y para los que creemos y creíamos que la educación, como dije ahorita, es el camino más corto a usted educarse, formarse, para usted salir de la calamidad y de la pobreza. Lo que creemos en eso, obviamente que vemos con recelo la intención del gobierno, sobre todo porque tanto el presidente Luis Abinader en el año 2012 señaló en su cuenta de Twitter que
que el no cumplimiento de lo que establecía la ley comprometía, de alguna manera, parafraseando lo que él dijo, el futuro de República Dominicana. Y ciertamente, cuando uno ve la cantidad de necesidades y de problemas que se dan en educación por la no ejecución de forma adecuada del presupuesto de educación, obviamente que uno ve con recelo, reitero, ve con recelo, repito, que, se esté pretendiendo hacer esta modificación. Yo en otras ocasiones he dicho, en República Dominicana tenemos políticos que son como saltimbanqui. Ellos, eh, ellos mientras están en la oposición, tienen posturas radicales y, y galvanizadas. No hay cosa que penetre su postura. Cuando llegan al ejercicio del poder, entonces esas posturas son variadas, se vuelven más laxas, más suaves, y estos tigres lo que hacen es pura y simplemente poner de relajo a uno. Lo digo porque una de mis mayores decepciones, creo que la última mayor decepción que tuve con la política, ahí fue cuando me aparté totalmente del activismo del activismo y de la política activista, fue ver cómo todo lo que estaban, o la mayoría, la inmensa mayoría de lo que estaban en la vocería de ese movimiento por el 4%, pura y simplemente sirvieron de gancho político para una causa en particular. Y luego fueron premiados por su visibilidad, por el discurso que asumieron y por la contribución a la erosión de un posicionamiento político determinado en esas circunstancias. Y luego eso es frustrante y uno se siente mal, y obviamente no es que yo entienda que es correcto que este gobierno decida modificar la partida que va a recibir, que debe de recibir educación, según establece el presupuesto que se aprobó el año pasado, para sabe Dios qué fin. Hablé al principio del video, de cuando comenzaba este tema, de los 1.800 millones que recibiría adicionales el gobierno para publicidad gubernamental. Y la pregunta es, ¿necesita el gobierno más dinero de aquí a diciembre para invertir en publicidad? Yo entiendo que no. Y ciertamente con la cantidad de escuelas que están esperando ser completadas en el país, muchas de ellas tienen problemas judiciales por el tema del terreno, por temas de deuda con los constructores, o sea, están en situaciones de un limbo su conclusión, porque el proceso se ha dado un tanto complicado, desde la muerte de aquel arquitecto en el baño de la OISOE, el paso a obras públicas, luego la construcción de las escuelas, y ahora sabe Dios quién coño es que está ahora construyendo las escuelas en República Dominicana. Esto se ha vuelto un mare magnum, una liga de lodo y harina. Y entonces, ciertamente, el tema es difícil de tocar. Yo, para cerrar, puedo decir mi opinión. Yo creo que nosotros como sociedad, desde cualquier ángulo que tú enfoques el tema, tenemos un compromiso con la educación. Ayer yo pasé por una escuela en la Avenida Venezuela, que la fila era kilométrica de padres esperando un turno para inscribir a sus hijos. Pero cuando venía hacia el trabajo en la madrugada, en un politécnico que también hay en la Venezuela, habían a las 5:40 de la mañana un grupo de unos 30, 40 padres esperando afuera también, tratando de madrugar y conseguir un turno para educar a sus hijos. Ciertamente en la República Dominicana, y desde que tengo uso de razón, gran parte de la sociedad ha entendido la educación como el camino para poder liberarnos de la ignorancia y de la pobreza. Recuerdo que mi abuela, una mujer que no sabía leer, no cogía esa de que yo no voy para la escuela cuando me tocó vivir unos años con ella. Mamá no entendía eso. Es una sociedad que está comprometida con la educación.
y que desea que la educación que está pagando, tanto los que pagan colegio como los que mandan sus hijos a escuelas públicas, esperan que la educación que se brinde sea la educación que se desea y sea la educación que se merece. Y yo pienso eso también. Soy un gran defensor y promotor del conocimiento y de la educación como trampolín, repito, a una vida mejor. Porque definitivamente debemos dejar de pensar en las escuelas como centros para adoctrinar borregos, para adoctrinar borregos, en vez de ver la escuela como centros para formación, potencialización y capitalización de los talentos que tienen nuestros niños y jóvenes. Y posiblemente eso es lo que nos falta. Y posiblemente ese es el deseo que no existe desde el Estado, que es el rector de la educación pública en República Dominicana. No es un tema solamente de dinero. A principios de los 90 leía yo en unos artículos de quien para entonces fue quien le tocó diseñar e iniciar el primer plan decenal de transformación educativa en República Dominicana, en una serie de artículos publicados en el periódico El Caribe hace 4 años, en el año 2018, cuando se discutía el tema. Él decía en esos artículos que el problema de República Dominicana ha sido siempre pensar que la educación se resuelve el problema educativo se resuelve solamente con dinero. Y el dinero es una de las partes, claro, la parte más importante posiblemente, pero no es la única parte. Entonces, nosotros que vemos esta situación ahora, nos preguntamos si estamos entrando nuevamente en otra regresión de lo poco que hemos avanzado o de lo casi nada que hemos avanzado. Hablaba de eso la semana pasada, que en 30 años no hemos avanzado prácticamente nada en temas vitales y neurálgicos del tema educativo en República Dominicana. Pero ya es tiempo de que empecemos a ver resultados diferentes. Y con acciones como la que está promoviendo el gobierno, no da señales de que el compromiso sea realmente mejorar, sino que está enfocando sus prioridades, está enfocándose en otras prioridades, y esas prioridades al parecer no están muy vinculadas a lo que pudiéramos ser en los próximos 20, 25 años. Nos vemos en un próximo video.